Dios les bendiga y les saluda el hermano Javier Antonio Pineda. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor por este medio. Les saludamos en el cariñoso y tierno amor de Cristo. Quédese con nosotros en este programa. Estaremos compartiendo un mensaje con relación a los últimos días, que sin lugar a dudas será muy interesante y será una poderosa bendición para su vida. Y quiero invitarlo a que vayamos a la Escritura, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, en el verso 7. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 7, la Escritura dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Es interesante mencionar que San Lucas capítulo 21 en el verso 11 habla de que en los últimos días, previos a la venida del Señor Jesucristo, habría terror. En otras palabras, quiere decir entonces que serían días de terror, días espantosos. Pero hay muchos profetas, muchos falsos profetas que en este último tiempo están profetizando al mundo días gloriosos y días de felicidad. Pero mire que estas profecías y estas profecías de estos falsos profetas difiere con lo que dice la Escritura. Porque la Escritura dice que vienen días espantosos, días de terror. Nosotros en este 2020 hemos estado presenciando en tan solamente los primeros 11 días de este 2020, hemos presenciado una serie de acontecimientos que sin lugar a duda, acontecimientos espantosos. Inundaciones, voraces incendios, alertas de tsunamis, terremotos en diferentes partes. ¿Qué más estaremos viendo nosotros en este 2020? ¿Qué más presenciaremos en este 2020? Pero mire que antes de hacer un resumen de estos acontecimientos que han sucedido en el 2020, quiero hacer mención que el 2019 finalizó con una señal en los astros, un eclipse anular de sol, el 26 de diciembre del 2019. Como un presagio, o mejor dicho, una señal divina para el mundo entero, que el 2020 iba a venir con una serie de acontecimientos aquí abajo en la tierra. Recuerde que la Escritura dice en el capítulo 1, en el verso 14 del libro de Génesis, que Dios dejó tanto la lumbrera, el sol, la luna, las dejó para que sirviese a los hombres de señales para los tiempos. Génesis 1:14. Pero también el profeta Joel en el capítulo 2, en el verso 30 y el verso 31, habló de que en los últimos días habrían señales en los astros. Que en los últimos días se entendería que serían los últimos días por las señales en los cielos. El sol se convertirá en tinieblas, eclipse solar, y la luna en sangre, eclipse lunar, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. De tal manera que el Dios invisible le habla a la humanidad y le manifiesta señales por medio de los astros desde los mismos cielos. Que muchas veces señales que los hombres no las entienden y las usan únicamente para presenciar un acontecimiento bonito, otros para sacar muy buenas fotos. Pero nosotros, la iglesia del Señor, entendemos claramente que las señales en los cielos se manifiestan porque vendrán repercusiones aquí abajo en la tierra. Lo que sucede allá arriba en los cielos trae implicaciones aquí abajo en la tierra. E iniciando nosotros también otra señal en el cielo, en el 2020 ya sucedió en este mes de enero, el 10 de diciembre de este mes de enero, con una señal en la luna, un eclipse lunar penumbral, el 10 de diciembre de este 2020.
Y paralelamente a este acontecimiento, arriba en el cielo sucediendo ese eclipse lunar penumbral, y aquí abajo en la tierra sucediendo una serie de acontecimientos espantosos que cobraron la vida de miríadas y miríadas y miríadas de personas. San Lucas capítulo 21 verso 11 dice: y habrían grandes terremotos. Y usa esa palabra, grandes. Y dice: habrá terror y grandes señales del cielo. Grandes señales del cielo. Las señales arriba en el cielo, carísimo oyente, carísimo televidente, no son para ignorarlas, son para atenderlas. Y esas señales ahí arriba en el cielo han traído implicaciones aquí abajo en la tierra. Y mire que grandes terremotos. En lo que va de este 2020 hemos presenciado muchísimos terremotos y en diferentes lugares. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar los terremotos que han estado aconteciendo en la isla de Puerto Rico, que ha hecho estragos en Puerto Rico, aunque gracias a Dios, por la intervención divina, han sido pocos los muertos, pero ha causado mucha tristeza, ha dejado muchos damnificados, ha dejado millones en pérdidas por los edificios que han sido arrasados, ha tenido el país en alerta de tsunami. Es más, según la NASA, aún algunas regiones de Puerto Rico se movieron 14 centímetros a causa de los violentos terremotos. Y en 11 días, en tan solamente 11 días, la nación de Puerto Rico se registraron aproximadamente más de 1.200 sismos que tienen el país aún en alerta de otros terremotos un poco más violentos, que en este 2020 se registró uno de 6,6 en escala Richter, y que aún a causa de estos sismos tiene el país aún en alerta de tsunami. Cada minuto se está produciendo una réplica. Esto, por supuesto, aumenta el peligro de más derrumbes. Luis Guardiola ha estado recorriendo por aire el sur de la isla. Adelante, Luis. Buenas tardes, en este momento estamos sobrevolando el municipio de Guayanilla. Aquí la destrucción es notable. Miren esa casa. Hay una casa que colapsó su techo, se destrozaron las paredes completamente, pero quiero que vean desde este ángulo la parroquia Inmaculada Concepción, con cerca de 180 años de antigüedad, quedó reducida a escombros a raíz de los eventos telúricos de esta mañana. Estamos en este momento en el municipio de Guánica. Van a ver imágenes de la escuela Agripina Seda. La escuela quedó totalmente inservible. Desde este punto de vista se aprecia el daño monumental provocado a esta estructura a raíz del terremoto de esta madrugada. Como pueden apreciar, todos los edificios tienen daños. El interior, el patio interior, son imágenes que probablemente no hayan visto antes porque no había acceso a la estructura. Van a ver el techo de la estructura a mano derecha, quedó completamente doblado. Parece una galleta doblada por la mitad. Y el otro edificio básicamente se convirtió en un acordeón. Pero, ¿es esto solamente en Puerto Rico? Dice grandes terremotos, pero esto no solamente es en Puerto Rico. Esto está sucediendo en diferentes partes del mundo, como Pakistán, la zona central de Alaska,
Bolivia, Perú, Chile, México, Irán, y Bolivia, distintos países del mundo, Puerto Rico incluso ahí en la lista. Todos estos países que les mencioné han tenido sismos y todos ellos sobrepasan los 4 grados en la escala Richter. Es decir, que está temblando en todo el mundo. Estos son los acontecimientos que hemos presenciado y estoy mencionando únicamente los que se han visto en este 2020. ¿Qué más tendremos que ver? ¿Qué otros acontecimientos tendremos que ver? ¿Qué es lo que está pasando en la naturaleza que está conmocionando profundamente a la humanidad? Y quiero hacer mención de otros acontecimientos que también hemos visto nosotros en este 2020. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar el incendio, el voraz incendio que ha arrasado con 10 millones de hectáreas en Australia. Es el incendio más devastador del que se tenga registro. Según las estadísticas, 10 millones de animales han muerto por causa de este terrible incendio. Y es 8 veces más grande, más poderoso, más intenso que el que se registró el 2019 en la Amazonia. Este es el golpe más devastador que ha sufrido la flora y la fauna. 10 millones de animales, 100 millones de animales y 10 millones de hectáreas. Según dicen los entendidos, esto se debe al recalentamiento global. Algunos acontecimientos, algunas imágenes no las hemos querido mostrar porque estos programas también los ven algunos niños, los ven las familias con los niños ahí presenciando. Pero los animales que han muerto es algo terrible. Miremos el siguiente video. Increíble, esto es sorprendente. Y les mencioné que algunas imágenes no quisimos mostrarlas porque en algunas de ellas algunos ganaderos, algunos granjeros, personas que se dedican también a la agricultura, que tenían ahí sus vaquitas y sus animales, les daban un disparo a los animales y los mataban para evitarles el sufrimiento de tener que morir abrazados por las llamas del fuego. Sin lugar a dudas, escenas que conmueven a cualquiera y que provocan que sintamos ese dolor y ese dolor de las situaciones que están aconteciendo en el mundo entero. Y estamos haciendo el resumen solamente de los acontecimientos que han sucedido hasta ahora, el 18 de enero, en los primeros 18 días de este mes de enero del 2020. Incendios voraces, terremotos en todas partes, grandes terremotos en el mundo, pero no solamente terremotos, señales en el cielo, incendios, sino que también se han registrado erupciones volcánicas, como el volcán Taal en las Filipinas,
que ha provocado un éxodo de miles de personas saliendo de sus ciudades, dejando sus casas y todas sus posesiones, todo lo que tenía, huyendo por la erupción de aquel volcán que despidió cenizas a kilómetros de distancia, y no solamente cenizas, sino que también empezó a despedir lava. La humanidad sufriendo a causa de la naturaleza. Este volcán Taal, luego de la erupción de este volcán se han registrado 100 de sismos luego de que el volcán hiciera erupción. Cabe mencionar también que este volcán no hacía erupción desde 1977 y ha provocado que se pare no solamente el transporte terrestre, sino también el aéreo y aún las clases en los diferentes centros educativos. Miremos el siguiente video. En Filipinas, el volcán Taal se vuelve cada vez más peligroso. Ya no es solo el humo y las cenizas, sino que ha empezado a escupir lava, empujando a miles de personas a huir precipitadamente. El domingo Taal dejó estas impresionantes imágenes de rayos volcánicos atravesando una columna de humo de 10 kilómetros de altura. Imágenes que marcaron el inicio de un éxodo masivo en todas las localidades circundantes. Más de 16.000 personas han dejado atrás sus casas, granjas y ganado. Desde que el volcán se despertó, los seísmos se suceden. Se han registrado 100 en apenas 24 horas. Mientras, en pueblos y aldeas en la provincia de Batanga, los vecinos se afanan en retirar el manto de ceniza que lo cubre todo. Ceniza que ha llegado incluso hasta la capital, Manila, a unos 60 kilómetros de distancia. Allí se han suspendido las clases y el trabajo en los centros gubernamentales. El domingo también se cancelaron cientos de vuelos, dejando varadas en los aeropuertos a miles de personas. ¿Qué tan poderoso puede ser un volcán? ¿Qué tanto daño puede provocar un volcán a la humanidad? Miremos este otro video para que usted vea el poder que hay en estos volcanes. Miremos. Estos videos son sorprendentes y nos muestran el poder de la naturaleza, y cuando la naturaleza dice a dar esos golpes, los daños son terribles. Estos son los acontecimientos que hemos estado viviendo en este 2020 en los primeros 18 días hasta la fecha que estamos filmando esta prédica. Señales en los cielos, grandes terremotos, voraces incendios, erupciones volcánicas, y queremos mencionar algo más que no podemos dejar por fuera: profundas inundaciones que también se han registrado en este 2020. Ahí, por esas inundaciones se han dado como consecuencia de las lluvias en Indonesia. En Indonesia, en una ciudad llamada
Chacar, creo que se llaman. Hubo una inundación por causa de las lluvias, derrumbes. La ciudad se sumió en el agua. Los vehículos eran arrastrados por las violentas corrientes de agua como hojas de papel. Cientos y cientos, miles de damnificados. Una pérdida millonaria. Días de dolor. 60 muertos se iban registrando hasta donde seguimos la noticia. Esto está sucediendo en diferentes partes del mundo, pero miremos el video. Fiesta sama aktifannya, banjirnya naudzubillah masuk sampai depan rumah, ya Allah. Dan itu sungainya udah tinggi banget. Mobil BMW anyut, mobil BMW anyut, mobil BMW anyut. Innalillahi. Mobil BMW anyut. Sumpah ini harus sedikit banget. Antri ganti-gantian loh. Tenggelam deh. Halo Pak Anies Baswedan, saya kebanjiran ini. Tolong dibenahi Jakartanya untuk lebih baik lagi. Ih, banjirnya tambah gede ya. Banjir, banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Señales en el cielo, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, alertas de tsunamis. Son los acontecimientos que se han dado ya en este 2020, que han dejado pérdidas millonarias aún en la infraestructura, pero también han cobrado el saldo de muchas vidas. Pero ¿qué es más? Ahora quiero mencionar lo que está para suceder en este 2020, lo que está para suceder en este 2020. Y los acontecimientos futuros para este 2020, que son de mucha relevancia, es importante que yo los mencione en este tema, como ser las elecciones en Israel, que se darán en el mes de marzo. Esto es interesante que yo lo mencione porque recordemos, no olvidemos que Israel es el reloj profético de Dios. La nación de Israel es el reloj profético de Dios. San Mateo 24:32 dice la Escritura que miremos la higuera. La higuera es Israel. Ahora, Israel tendrá sus elecciones luego de que en 2 oportunidades no se pudiesen concretar. Ahora por tercera vez en un año, algo que nunca se había dado, por tercera vez en un año se realizarán y se espera que se logren en el mes de marzo. Mire qué tremendo, que paralelamente a estos acontecimientos en la naturaleza, estamos viendo también cosas extrañas en la nación de Israel. Por tercera vez se harán las elecciones para definir si Benjamín Netanyahu seguirá como primer ministro o
o si gana pues Gantz, que es el otro ahí que está con él ahí codeándose en las primeras filas. Así que esto tendría que haberse definido, mire qué tremendo, porque esto tendría que haberse definido desde el 10 de diciembre. Pero como se llegó el plazo y ninguno de los dos había formado gobierno, entonces dieron 90 días más de plazo, es decir, 3 meses. Desde el 10 de diciembre finalizó el plazo. Ahora, pero como dieron 3 meses más, esto entonces tendría que realizarse el 10 de marzo, por los 3 meses que habían dado. Pero el 10 de marzo había una festividad muy importante en Israel y colisionaban estas dos actividades importantes, como es la elección del primer ministro y también la festividad del Purim en esa semana de marzo. Entonces Gantz y Benjamín Netanyahu, los dos partidos de ambos, entonces se pusieron de acuerdo y dijeron que quedaron de acuerdo y se estableció que las elecciones en Israel se iban a realizar el 2 de marzo. Pues por la festividad del Purim. Mire qué tremendo. Que en el mismo mes de la festividad del Purim, los que conocemos la Biblia sabemos qué quiere decir y qué recuerda, que hace memoria de esa festividad del Purim. Y recordemos allá lo que sucedió en el libro de Esther, cuando el pueblo judío estaba por ser aniquilado, exterminado de sobre la faz de la tierra, por aquel hombre odioso, el odioso Amán, bajo el imperio, o mejor dicho, bajo el poder y el mandato del rey persa Asuero, que había ya firmado el decreto. Y Dios tuvo que intervenir librándolos milagrosamente usando la vía de Esther. Mire que las elecciones en Israel, cuando se va a definir algo que ya se ha intentado 2 veces y no se ha podido lograr, por tercera vez quién será el primer ministro, ahí se le viene a recordar a la nación de Israel que se encuentra en una agitación y en conmoción en estos últimos días. La festividad del Purim, cuando Dios los libró de manos del rey persa. Ahora ya usted está entrando un poquito en el tema, ¿verdad? Los acontecimientos y la tensión política que se está viviendo ahorita en este tiempo. Recordemos que los persas o Persia es Irán. Recordemos que Persia es Irán. Ya más o menos estamos agarrando el hilo de la prédica, ¿verdad? Y mire qué tremendo, porque en el mes de marzo las elecciones en Israel, que no se han conseguido en 2, esta sería la tercera en un año. Se recuerda la festividad y se hace memoria de la festividad del Purim, que viene a caer, miren, ambas en la misma fecha, por tanto tuvieron que adelantarse las elecciones. Y por otra parte, en ese mismo mes de marzo sucede un acontecimiento también allá arriba en el cielo. Y ojo con los acontecimientos allá arriba en el cielo, porque el 9 de marzo sucederá un acontecimiento muy importante, una superluna. Y la superluna es cuando la luna se encuentra más cerca del planeta Tierra y por eso se ve grande. ¿Y esta qué sucederá? Mire note este detalle, porque esta que sucederá el 9 de marzo, esta es muy importante porque se mostrará la luna un 7% más grande y un 15% más brillante, la que sucederá paralelamente a estos acontecimientos. Allá arriba en el cielo sucede esto y aquí abajo en la tierra sucederán acontecimientos relevantes como implicaciones de lo que suceden arriba en el cielo. Lo que está para venir en este 2020, sucederán cosas extrañas en este 2020. Y mire qué tremendo, porque es interesante otro detalle más, que esa luna, esa superluna de ese mes de marzo, del 9 de marzo, mire qué extraño, no sucede, la última vez que sucedió, pues, sucedió en 1948. ¿Será esto una casualidad? Alguien de ustedes, bueno, ¿y qué sucedió en 1948? En 1948 se fundó el Estado de Israel
con su primer ministro en ese entonces, David Ben Gurión. En 1948 se fundó el Estado de Israel. La higuera reverdeció en 1948. Esa luna de ese mes de marzo, cuando se está haciendo ahí la festividad del Purim, cuando Dios libró milagrosamente a su pueblo de las manos de los persas, que ahora es Irán, y se estén dando las elecciones en Israel, sucederá esa superluna que no sucede desde 1948. ¿Serán todas estas cosas una casualidad, una simple casualidad? ¿O el Dios invisible le está dando mensajes de alerta a la humanidad de que ya estamos en los últimos días? Esto para mí es precioso, esto para mí es glorioso, el saber que ya pronto la iglesia del Señor, la iglesia que vive en santidad y en pureza delante del Señor, está pronta y próxima a ser arrebatada de esta tierra. Todas estas cosas, a los entendidos en la Escritura, saben perfectamente bien que no son casualidad, que todo se va organizando en una sincronía perfecta, porque hay una mano invisible que está teniendo el control de todo esto, y todo se va organizando para que todo lo escrito en la Escritura, en la palabra del Señor, se cumpla tal y cual fue profetizado por aquellos santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en medio de esta tensión que está viviendo el mundo, e Israel se recuerda y le hace memoria a la nación persa, a Irán, en medio del conflicto que se suscita ahora mismo entre Israel, entre Estados Unidos e Irán. Israel, Estados Unidos, Irán e Israel. Recuerden ustedes que el deseo del corazón de Irán ha sido acabar, desaparecer la nación de Israel. Esto está escrito en la palabra del Señor, en Ezequiel capítulo 38 y en el Salmos 83. El deseo del corazón de Irán es desaparecer a la nación de Israel. Y por si esto le fuera poco, así lo han dicho también sus principales líderes, como el pasado Mahmoud Ahmadinejad desde el mismísimo podium de la ONU. Y ahorita con la muerte del general iraní Qasem Soleimani, en el multitudinario funeral de este general iraní que fue muerto por el ejército de Israel, de Estados Unidos, perdón, se levantaba esa multitud, levantaban pancartas que leían diciendo: muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Mire lo que estamos viviendo. Entienda que estamos en el último tiempo, que estamos presenciando acontecimientos de alguna manera preciosos para los que esperamos y tenemos esta esperanza de que el Señor viene por su iglesia. Luego de la muerte de este general Soleimani, Irán se retiró del acuerdo nuclear, acuerdo que de alguna manera lo restringía para armarse aún más de armamento nuclear. Y luego de la muerte de este general, Irán se retiró del acuerdo nuclear y empezó a fabricar una bomba atómica. Ahora, ya sin cubrirse, ya al descubierto, empezó a armarse con armamento nuclear. Según dicen los expertos, que para que Irán se haga de la bomba atómica, para que se haga de uranio enriquecido, ocupa 12 meses. Pero si lo compra, en tan solamente 3 meses podrá tenerlo. Es interesante, ¿verdad? Y mire que aún más interesante, que en Irán sucedieron 2 acontecimientos importantes en medio de toda esta tensión que se está viviendo, en esto que estamos viviendo recientemente. Y quiero presentarle
estos dos videos. Bueno, y tenemos ahora actualización informativa y es a nivel internacional. Sabemos que la tensión en el Medio Oriente ha sido bastante fuerte en los últimos momentos y sobre todo nosotros tenemos actualización acerca de una situación que se dio en las últimas horas. Hablemos de 2 temblores específicamente que se dieron en Irán. ¿Qué ocurrió? El primer sismo pues se pudo sentir a las 8:50 hora local, con una magnitud de 4,9 y a 10 kilómetros de la ciudad de Borazán. El segundo terremoto golpeó una hora más tarde. Estamos hablando que aproximadamente 9:19 hora local. Este último sismo fue de 4,5 grados de magnitud y a 17 kilómetros de distancia de la ciudad Borazán, según la investigación del Centro de Pronósticos de Estados Unidos. Pues se registraron estos 2 sismos en la provincia de Bushehr, esto es al suroeste de Irán, que azotaron en la región de la madrugada del miércoles, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Pues tal como le estamos comentando, pues este tipo de temblores pues se vienen después de una convulsionada situación política, económica que se ha dado entre Estados Unidos e Irán. Pues el primer sismo golpeó a las 8:50 y el segundo a las 9:10. Ambos pues de fuerte magnitud. Estamos hablando que el primero fue de 4,9 y el segundo de 4,5 y esto ocurrió en la ciudad de Borazán. Esta es información ya actualizada que le estamos brindando para que usted esté enterado de lo que está ocurriendo. Por supuesto, estamos haciendo un monitoreo constante de lo que se vive en el Medio Oriente para tenerlo a usted al tanto de esa tensión política que ocurre y que en horas de la noche y madrugada pues se ha intensificado. Así es que pendientes de esta emisión que le estaremos dando mayores detalles al respecto. Pasa 1 minuto de las 6 de la mañana, tenemos ahora más información. Hasta a la misma periodista que posiblemente no es cristiana, vio extraño estos acontecimientos, estos 2 terremotos que sucedieron en Irán, en medio del conflicto y la tensión política que se está viviendo en ese lugar. Pero aún más extraño es que los 2 terremotos sucedieron en Irán luego de que Irán derribara el avión ucraniano en el cual murieron más de 100 personas. Y si aún esto a usted no le convence, pues ahora viene algo más extraño que sucedió. Porque una de las provincias, la provincia donde sucedieron esos 2 terremotos es Bushehr. Y ahí en Bushehr es donde se encuentra la principal planta nuclear iraní. Es en ese lugar donde se está preparando la bomba atómica, luego de que Irán se retirara del acuerdo nuclear. Estos detalles son impresionantes. Pareciera que el Dios invisible, el Todopoderoso, le estuviera dando un grito de alerta al mundo entero y un detente a estas naciones. Pero que conforme nosotros sabemos en la Escritura, no se detendrán y llevarán esta nación, al igual que Rusia, se levantarán contra la nación de Israel para intentar acabarla y desaparecerla como nación, pero no lo lograrán. Por otra parte, dentro de los sucesos que están por acontecer en este 2020, está que se va a presentar el plan de paz y seguridad, que se ha pospuesto ya en 2 oportunidades, y esta es la tercera. Al igual que en las elecciones se pospuso en 2 oportunidades, y ahora en marzo se va a dar la tercera. El plan de paz y seguridad, según un portavoz americano, se va a presentar antes de las elecciones de marzo en Israel. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, capítulo 5, verso 3 de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, diciéndoles que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Recuerde que el alerta es cuando digan paz y seguridad, sepamos que estamos por desaparecer, por ser arrebatados de esta tierra. No dice cuando se logre, dice cuando digan paz y seguridad. Y ya se oye la voz de paz y seguridad, conocido también como el acuerdo del siglo. El propósito de poder exponer este mensaje y presentarles este mensaje de este último tiempo no es asustar a nadie, como algunos quieren hacernos parecer. Nuestro propósito, algunos
quieren hacernos parecer de que nosotros andamos asustando a la gente y que esta no es la manera de traer las almas a los pies de Cristo. Ellos no entienden que nuestro propósito no es asustar, sino alertar, puesto que estamos puestos por atalayas, y el atalaya era un vigía que se ponía en la parte alta, que cuando veía venir el mal tenía que percibir y tocar trompeta a la ciudad, para que por esa trompeta todo el mundo se preparara para la batalla y nadie fuese tomado desprevenido. Nosotros estamos puestos por atalaya del Señor y le hacemos saber al mundo entero y le tocamos trompeta de que los días más espantosos y más terribles están por sobrevenir al mundo entero. Esto es comparado, este último tiempo es comparado como principio de dolores, como cuando la mujer está encinta y siente dolores. Y recuerden ustedes que cuando la mujer está encinta y empieza a sentir ya los dolores de parto, así es comparado este último tiempo. Recuerde que esos dolores de parto no se detienen. Esos dolores de parto, una vez inician, empiezan a esas contracciones a dar más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte y aún más seguido, hasta el punto de que la mujer tiene que dar a luz. Y ya las contracciones de este último tiempo se están poniendo cada vez más violentas y cada vez más seguidas. Si no, veamos cómo iniciamos este 2020. ¿Y para qué Dios permite todas estas cosas? ¿Qué es lo que Dios quiere? Una vez que la humanidad se vuelva hacia Él. Esta es una de las razones para las cuales Dios permite todas estas situaciones, para que usted se vuelva al Señor. Así que, carísimo oyente, y a todos aquellos que nos ven a través de los diferentes medios, esperamos en el Señor que este mensaje, en vez de provocar disgusto a usted, y en vez de provocar un rechazo y todo lo negativo, pueda provocar en usted un arrepentimiento para salvación. Y saber que estos acontecimientos que están sucediendo en el mundo entero son para que las personas se vuelvan humilladas a los pies de Cristo. Como aquel carcelero en Filipos, que aquel terremoto fue el medio que Dios usó para traerlo rendido a los pies de Cristo. Y este carcelero, luego de un terremoto, vino a los pies de Cristo. O como el centurión romano y todos los que con él estaban, que guardaban a Jesús mientras se encontraba siendo crucificado y se encontraba en el madero. Luego de aquel terremoto, él dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y fueron terremotos el medio que Dios usó para traerlo rendido a sus pies. ¿Serán suficientes todos estos acontecimientos y todos estos desastres de la naturaleza y estos violentos terremotos que han sucedido para que usted pueda quebrantar, y sean tan fuertes para quebrantar su corazón, para que usted venga humillado poniendo a cuenta su vida con el Señor? Esperemos que sí, carísimo televidente. Si usted quiere poner a cuenta su vida con el Señor, o reconciliar su vida con el Señor, o entregarse por primera vez si nunca lo ha hecho, es para eso que llevamos este mensaje. La trompeta ya se le ha sonado. A usted le ha hecho saber lo que está por venir sobre los moradores de la tierra, al mundo entero. Los días gloriosos, los más gloriosos que vienen, pero vienen para la iglesia. Porque estamos pronto a ser arrebatados de esta tierra y por fin estar con nuestro amado. Por fin le veremos cara a cara. ¿Quiere usted participar del glorioso arrebatamiento de la iglesia al cielo? Tiene que entregar su vida al Señor o reconciliarla si en algún momento estuvo perseverando. Aquellas personas que han sentido el impacto de Dios a través de esta predicación y quieren entregar su vida al Señor o reconciliarse con Él, no importa que esta prédica, cuando usted la venga a ver, sea una grabación, aún aunque sea una grabación, usted puede entregar su vida al Señor Jesucristo o reconciliarse con Él, porque la palabra de Dios no pasa. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Seguirá siendo de mucho provecho y de mucho beneficio para usted. Aquellas personas que quieren entregar su vida a Cristo, repite esta oración después de mí. Repita después de mí, solamente los que quieren entregarse o reconciliarse con el Señor para apartarse del pecado. Repite después de mí: Señor, acepto a Cristo como mi único Señor y Salvador, y recibo en Él el perdón de mis pecados, y soy salvo ahora por la fe, y su sangre limpió mi pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida.
Ayúdame, Señor, te necesito. Soy tuyo ahora, Señor. Ayúdame, te necesito. Recíbeme y dame fuerza para estar firme en la fe y para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Este es tu hermano Javier Antonio Pineda. Para mí fue una bendición presentarle a ustedes estas palabras de vida eterna. Dios te bendiga. Aunque muchos profetas están profetizando en el mundo días gloriosos, un 2020 lleno de prosperidad y felicidad, pues han convertido el Evangelio en astrología y como el astrólogo en los horóscopos le predice días buenos al desobediente, así estos profetizan cada año días mejores a una iglesia que se encuentra dormida. Pero el Señor Jesucristo, anteponiéndose a esto, habló diciéndonos que en los últimos tiempos habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:11. El 2019 terminó con un acontecimiento celeste, un eclipse anular de sol, el 26 de diciembre, como una señal divina de lo que estaba por sobrevenir en la tierra. Inmediatamente a esta señal en los astros, trajo implicaciones abajo en la tierra, iniciándose el 2020 con una serie de desastres en la naturaleza y en diferentes partes del mundo. Pero antes de que todas estas cosas sucedan aquí abajo en la tierra, Dios da señales al hombre desde arriba en los cielos, desde donde es más fácil que todos las vean. Pero lastimosamente el hombre ve hacia todos lados, menos hacia arriba, el único lugar donde podrá encontrar socorro.